En las enseñanzas no dualistas, el término conciencia suele usarse con C mayúscula para indicar que es sinónimo de términos como Dios, fuente, totalidad, unidad, Tao, etc. Es aquello que es la fuente y sustancia de todo lo físico, de todo fenómeno que forma parte de esta manifestación. Vino de alguna parte y tal como la araña teje su tela a partir de sí misma, la conciencia teje esta manifestación fenoménica de sí misma. Ahora bien, el aspecto en que esta analogía concreta pierde validez radica en que la tela de la conciencia no es en ningún momento ni lugar independiente de la propia conciencia. La manifestación, todo esto, todos nosotros, todas las cosas, no está desconectada de esa fuente original. De modo que la conciencia es tanto el animus como el corpus, la sustancia y lo que la anima. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Cuando objetivamos la conciencia, convirtiéndola en una cosa, el siguiente paso lógico es, de acuerdo, ¿en qué campo existe esa cosa? Pero estamos limitados por el lenguaje y el lenguaje, por su propia estructura, expresa una relación sujeto-objeto. Cada frase tiene un sujeto y habla de un objeto. Cuando pensamos en algo, cuando pronunciamos la primera palabra sobre algo, lo objetivamos. Cuando Lao Tse escribió el Tao Te Ching, su primera línea fue: el Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao. En cuanto hablas de él, en cuanto tienes un concepto mental, en cuanto la imagen se forma en tu mente, eso ha quedado objetivado. De modo que en cuanto empezamos a hablar de ello, deja de ser ello. Todos estos conceptos no son ello, simplemente son indicadores, y es de esperar que apunten de manera general en la dirección de ello. La frase que sirve de piedra angular es: lo que hay es conciencia. Pero ni siquiera esta frase acierta completamente. Si el yo ya está iluminado, ¿quién es el buscador? Todo lo que existe es el yo, con mayúsculas, y esa es la clave de la divina paradoja, que hay un sentido de separatividad que en realidad es no separatividad. El hecho de que percibamos erróneamente una cosa no cambia su naturaleza. Veamos un ejemplo. Entras aquí, ves una serpiente en el suelo y reaccionas. Saltas hacia atrás, tienes miedo. La adrenalina corre por todo tu cuerpo. Tienes todas las reacciones que serían apropiadas si hubiera una serpiente. Pero cuando la examinas más de cerca, resulta que la serpiente es una cuerda. Ahora tu percepción errónea, tu creencia de que eso era una serpiente, te ha hecho actuar de cierta manera, pero nunca fue una serpiente, siempre fue una cuerda. Entonces, ¿quién tiene la creencia? Esa creencia es una función de la mente. De modo que, ¿la mente trata de destruirse y de preservarse al mismo tiempo? La mente de un buscador busca destruirse a sí misma, en teoría. Cuando llega el momento álgido, la mente nunca se destruye a sí misma. Pero de todos modos, no existe. No existe en la realidad, sea lo que sea. No tiene existencia independiente. Es literalmente tan real como tú. Eso no es gran cosa, no es algo de lo que se pueda fanfarronear. Pero está claro que está envuelta en un sentido de realidad. La supuesta serpiente parece muy real, aunque es una apariencia, aunque no tiene sustancia. Tu experiencia subjetiva de ella es que puede ser real desde tu punto de vista de ese momento. Y responderás de acuerdo con esa creencia hasta que llegue el momento en que la serpiente se revele como una cuerda. Muchos maestros de no dualidad dicen que aquí no hay nada, que todo es ilusión. Entonces, si aquí no hay nada, ¿quién está hablando ahora? ¿Quién está escuchando? Esta idea de que aquí no hay nada es bastante interesante. En los denominados círculos espirituales se vuelve y se suele decir que todo es un sueño. Y como idea, esta es bastante interesante,
Cuando se trabaja con estos conceptos, la posibilidad de entender erróneamente la intención del concepto es muy grande. Y esta noción de que nada existe revolotea en torno a todas nuestras experiencias. ¿A quién se le ocurre esta idea de que no existe nada? ¿Cuál es la naturaleza de eso que sabe o especula con que las cosas no existen? ¿Tiene ello mismo existencia? Ramesh Balsekar dice que lo único que ninguno de nosotros podría discutir es que hay existencia, que yo existo. Ahora bien, la naturaleza del yo que dice eso, que siente eso, que experimenta eso, está abierta a todo tipo de controversias. Pero la experiencia subyacente, el conocimiento subyacente, la presencia subyacente es que aquí hay algo. Hay algo aquí. Aquí hay existencia. Cuando limpies toda la paja, todo el marco conceptual, todo, y lo apartes todo a un lado, seguirás llegando inevitablemente a la conclusión de que aquí hay algo. Y esa es la única verdad. Y por verdad nos estamos refiriendo a aquello que no permite discusión alguna. Y ese punto de existencia es el denominado yo soy. Este yo soy, antes de que haya un yo soy Marcos o yo soy Guillermo, este yo soy existe con anterioridad al desarrollo o al reconocimiento de alguien individualizado. Antes de eso hay una sensación de presencia, y esa sensación de presencia es el punto de contacto, si quieres verlo así. Es donde el numen se encuentra con el fenómeno. Es un punto de contacto conceptual, porque numen y fenómeno no están separados. De modo que no se encuentran en ninguna parte porque nunca están separados, pero es un punto de encuentro conceptual porque nosotros, como observadores identificados, existimos en la relación sujeto-objeto. El numen es eso de lo que surgen los fenómenos. Es un sinónimo de Dios, conciencia, Tao, totalidad, fuente. Es el estado de unidad indiferenciada. Veamos, para comprender esto, la analogía del sueño. La analogía del sueño es solo eso, una analogía. Ramesh Balsekar no estaba diciendo que este mundo sea literalmente un sueño. Lo que está diciendo es que es como tu sueño personal de la noche, en la medida en que no tiene sustancia independiente del soñador. Ahora bien, en este caso el soñador es la conciencia. Se puede decir que este universo que habitamos es el sueño de la conciencia, que todo esto es una apariencia que adopta la conciencia. Por ejemplo, en tu sueño nocturno hay montañas, y si en tu sueño hay un geólogo, ese geólogo tendrá herramientas de geólogo con las que medirá la edad de la montaña con la que sueñas y descubrirá que tiene 800 millones de años. De modo que en el contexto del sueño hay una montaña que resulta tener 800 millones de años, y solo has estado soñando durante media hora. ¿Cómo puede haber una montaña de 800 millones de años? En el contexto del sueño no hay problema. De modo que en el contexto de este sueño viviente puedes tener el monte Everest, que tiene miles de años. Hay todos estos personajes que interactúan entre sí, que interactúan unos con otros, se mueven dentro del sueño, pero la comprensión última es que no tienen existencia independiente. Es el espectáculo de Dios. A veces es un espectáculo alegre, otras veces es un espectáculo trágico. Tiene todas estas cualidades. Es un espectáculo, es un juego, una danza. Los místicos han estado repitiendo esto durante miles de años. Esto es un lila, es una danza. Es la danza de la conciencia. La totalidad del universo y todo lo que contiene es nocional o conceptual, en el sentido de opuesto a material. Esta es la conclusión a la que están llegando todos los físicos en los lejanos suburbios de la física teórica y de la mecánica cuántica. Toda materia es en realidad conceptual o nocional. Solo existe cuando es percibida. La percepción es lo que le da definición, lo que le da
contorno y forma. Si no es percibida, no tiene existencia en cuanto a cosa. Y así se revela que el universo es lo que los místicos han afirmado desde siempre, pura conciencia. De modo que este agente de medición, la mente, este proceso de pensamiento, esta percepción, es lo que da cualidades a la totalidad. La totalidad es continua, la totalidad en sí misma es indiferenciada, hasta que se establece algún tipo de diferenciación. Y esa diferenciación debe ser hecha a través de un organismo sintiente de algún tipo, un organismo con sentidos. De modo que en cuanto hay un organismo con sentidos que percibe algo, esa percepción crea el universo. O por decirlo con más precisión, el objeto perceptor y el objeto percibido emergen simultáneamente en el campo fenoménico. El perceptor y lo percibido, el sujeto y el objeto surgen simultáneamente. Pero eso contiene una verdadera paradoja. Sí, y es precisamente eso, una paradoja. Y la comprensión de los sabios es la resolución de esa paradoja. O más precisamente es la disolución de la paradoja. Las paradojas no pueden resolverse. No puedes resolver un koan. No puedes resolver una paradoja. Solo pueden ser disueltos. Y esa disolución se produce cuando abarcas la paradoja. La comprensión abarca la paradoja. Y así, aquello que parecía tener dos aspectos irreconciliables e irresolubles, se revela como los dos extremos de la misma vara. De modo que lo que los chinos llaman las 10.000 cosas son vistas como una expresión de la conciencia indivisible. Las 10.000 cosas no son vistas como divisiones de la conciencia, sino como erupciones de la conciencia. Son aspectos de la conciencia, son aspectos del uno indivisible. Y así se ven que son apariencias, que son separaciones aparentes. Pero las separaciones aparentes dependen de algo que establezca una distinción. Sin ese algo no hay nada. Y entonces, todo está ya escrito como un guión, todo está predestinado. ¿Podemos ver ese guión? Ramesh Balsekar usa para esto un cuadro de 80 kilómetros de largo en el que está inscrito todo lo que ha sido y será. Todos los sucesos, todas las reacciones, todos los matices, todo está retratado en ese cuadro, para que tú, como perceptor, como mecanismo de percepción, lo veas, porque estás justo pegado a él y hace falta el tiempo y el espacio. Conforme caminas a lo largo del cuadro, los eventos se van revelando, los vas experimentando según avanzas y dices, está ocurriendo esto. Ahora bien, si fueras capaz de tomar la distancia suficiente para ver todo el cuadro de una vez, verías que todo está allí. Ahora bien, la cuestión del destino, de la predestinación, siempre surge desde el punto de vista o perspectiva del perceptor, que está justo al lado del cuadro, implicado en una porción de lo que es. En cuanto la percepción se expande para abarcar la totalidad, en cuanto se abre esta perspectiva en la que se ve que todo está allí, en el eterno momento presente, la cuestión de la predestinación se evapora, la cuestión del guión se evapora, todo ello es. ¿Por qué es el cuadro así? ¿Puede la mente entender eso? ¿Por qué es el cuadro tal como es y no de otro modo? Cuando preguntamos por qué, respecto a las características o a la cualidad de lo que es, existen infinitas respuestas. Si quieres, puedes tomar lo que es y dividirlo en relaciones causa-efecto, que es como preguntarse, ¿por qué? ¿Qué ha causado esto? Elige una respuesta. Elige una respuesta que te satisfaga, porque existen cientos de ellas. Cada religión, cada credo, cada secta tiene su respuesta, y son fáciles de encontrar. De hecho, hay cabinas de información por todas partes. Están bien señalizadas. La cabina de información cristiana tiene una cruz encima. La cabina judía tiene inscrita una estrella de 6 puntas.
la musulmana una luna creciente y una pequeña estrella. Detente en cualquiera de ellas y encontrarás todas las respuestas que pudieras desear a tu porqué. Ve en cualquier momento. Muchas de ellas atienden 24 horas al día. Esta enseñanza apunta hacia lo que es, en el eterno momento presente. Aquí no hay dogma, no hay explicación, no se dan las razones de nada. Lo que es, simplemente es. En el sentido más profundo no es una comprensión en absoluto, lo que ocurre más bien es que yo soy eso. Tú eres eso. No es una cuestión de que haya que estar separado de ello para conocerlo. En la separación es donde se produce ese malentendido, por así decirlo, y por tanto cuando acaba la separación a eso le llamamos comprensión. Decimos que la comprensión es intuitiva y por ello ligeramente más precisa que la comprensión intelectual. La comprensión intelectual está claramente dentro del marco de la relación sujeto-objeto. La comprensión intuitiva es más fina, no está tan claramente definida, por lo tanto se alinea mejor con eso que, por su propia naturaleza, no puede ser definido. En las enseñanzas Advaita parece haber dos conceptos que resultan ligeramente paradójicos. ¿Solo dos? Uno es, todo es la voluntad de Dios, todo lo que ocurre y está presente en esta manifestación es la voluntad de Dios y es Dios. Y también está el concepto de que todo esto es una ilusión y la ilusión no es Dios. Está Dios, el punto fijo, por así decirlo, y después está la ilusión, el péndulo. ¿El punto fijo crea el péndulo? Sí, pero el segundo concepto no es así, no es Advaita. La ilusión, la manifestación no es independiente de Dios. El punto fijo es aquello de lo que toda manifestación es extraída. Si despliegas el pañuelo de papel, que era el todo, surge el péndulo. La parte está plenamente extendida. Y esa es la totalidad de la manifestación, que no es otra cosa que Dios. Todo esto es Dios, todo esto es conciencia. Esto no es un error tuyo, esto no es alguna falsedad que existe fuera de la realidad. Esta ilusión es la ilusión de la conciencia, no es tu ilusión, excepto en la medida en que eres consciente. Entonces, si este cuerpo-mente pertenece a Dios y la apariencia de este cuerpo-mente a la que le gustaría creer que se ha creado a sí mismo, probablemente toda su vida ha estado abandonado sutilmente a la idea de yo lo hice, soy el hacedor, esta persona fue creada y es divina porque es Dios. Y sin embargo Dios busca experimentar en el campo de la limitación manifestándose y puede entretenerse despertando en mí y diciendo, no soy solo mi cuerpo, soy todas las cosas y todas las cosas son yo. Nuestra excusa para hablar es el misterioso hecho de que este que habla podría conocer realmente una verdad más allá de las palabras y despertar a ella como hecho. Pero de momento, este solo está en las palabras. Las palabras conllevan una potencia que podría despertar a este ser. Sí, este que les habla despertaría, y a lo que despertaría es a la ausencia de un sujeto que despierta. El despertar es pura mismidad, puro proceso impersonal. La idea de que esta manifestación ha sido producida por la conciencia, como un entretenimiento mediante el cual pueda conocer la ausencia de sí misma para después buscar el conocimiento de sí misma, es ciertamente un modo poético y hermoso de explicar las cosas, y resulta muy atractivo para la mente humana adulta, pues crea una explicación racional que ella pueda entender. Pero todo eso es un cuento. Ramesh Balsekar usa este ejemplo constantemente. Él dice,
Llevas a los niños a la playa, los dejas en la orilla y ¿qué hacen? Construyen un castillo de arena. Pasan horas construyendo un castillo de arena con fosos, torres y todo tipo de cosas. Y después de un par de horas les dice, buenos niños, es hora de irse. ¿Y qué es lo que hacen? Saltan sobre él, lo aplastan y lo reducen a nada. Y tú dices, ¿por qué han hecho eso? Han dedicado tanto tiempo a crear algo tan hermoso y después en 2 segundos destruyen toda su labor. Entonces ellos te miran como si te faltara un tornillo, porque lo que estás intentando hacer es imponer sobre su conducta una explicación de humano adulto, una explicación racional que tiene sentido para ti. Si los presionas mucho te van a decir, es divertido, lo hacemos porque es divertido, pero en realidad no piensan en esos términos, simplemente lo hacen. El humano adulto tiene ese intento de saber y de ordenar ese pequeño rincón de la realidad que es su percepción, convirtiéndola en algo comprensible. Y así, cuando tratas con el infinito y su manifestación, dices, de acuerdo, lo que el infinito debe de estar haciendo es lo que haría cual humano adulto y racional que estuviera escribiendo una obra o creando algo. Estás tratando de conseguir algo. Y así asignas estas características a la totalidad y dices, bien, esto tiene sentido, lo entiendo. Y al menos durante un tiempo duermes bien por la noche, sabiendo que te lo has explicado todo. Estamos hablando de un yo que se identifica con la totalidad y con la conciencia. Ahora bien, ¿dónde está ese yo que puede identificarse con la conciencia? No hay un yo anterior a la conciencia, ¿verdad? El yo que podría pensar que soy, podría pensar que se va a identificar con la conciencia, pero en realidad es la conciencia la que se identifica con este yo imaginario. Correcto, y cuando la identificación como agente separado se evapora, lo que queda es el estado original. Sí, de modo que lingüísticamente puedo haber hablado del yo como si existiera, pero eso solo se debe a una limitación del lenguaje. Y por eso no despertarás nunca, por eso tú nunca te unirás con la conciencia, porque tú nunca has estado separado de la conciencia para poder reunirte con ella. Pero, en cierto sentido, entonces estamos tratando de deificar esta sensación de yo soy separada de la conciencia, lo cual es una tontería. Sí, es una tontería, pero es algo inherente a la estructura del mecanismo de percepción, a la relación sujeto-objeto. No puedes pensar fuera de la relación sujeto-objeto. No puedes percibir fuera de la relación sujeto-objeto. El sujeto no puede conocerse a sí mismo excepto como objeto, y entonces deja de ser un sujeto. El objeto soñado no piensa que es un sueño, piensa que es algo sustancial. Aunque sea un objeto, al menos como objeto es sustancial. Sí, pero como objeto subjetivo es el que hace. La sensación que tiene de ser el que hace es en realidad un objeto en la conciencia. Por lo tanto, no hay manera de que pueda comprender esta cosa. No hay modo de que la pueda ver. No hay modo de que la pueda encontrar. ¿Es esto lo más lejos que se puede llegar? No. Lo puedes encontrar porque tú eres ello. El único modo que tendrías de encontrarlo es no siendo ello, observándolo. Pero no hay nada que no sea ello. La realización no atañe al objeto fenoménico. Así estarías pensando que la realización del sabio es la realización del mecanismo cuerpo-mente que está asociado con el conocimiento. Pero aquí nos estamos refiriendo no al conocimiento, sino al mecanismo cuerpo-mente.
el mecanismo cuerpo-mente del sabio, simplemente como cualquier otro mecanismo cuerpo-mente, es un objeto condicionado. El conocimiento es pura subjetividad, con mayúscula. Pero en ese caso no habría campo fenoménico en absoluto. Y ahí es la cosa que llega a ser muy paradójica. Entonces, ¿cómo se convierte uno en pura subjetividad? Hay que intentarlo con mucho ahínco. Y si uno no alcanza este elevado estado de pura subjetividad, simplemente es porque no lo intenta con suficiente ahínco. Para que haya verdadera comprensión, lo que yo entendería, aquello que yo entendería, tiene diversos grados de entendimiento. Aquello que subía por la barra del péndulo hasta tener un sentido de ser un agente impersonal y después bajaba con el péndulo con un sentido de mayor actuación personal. Eso desapareció. Y lo que se reveló fue la comprensión con C mayúsculas, que es solo una palabra. Lo que se reveló no era de ningún modo relativo ni condicionado y no tenía ninguna conexión con la relación sujeto-objeto, con el tipo de comprensión caracterizada por la relación sujeto-objeto. Y esto no se produce como resultado de ninguna actividad. ¿No hay nada que pueda producirlo? Bueno, ahí estaríamos entrando en el reino de la causa y el efecto. Esa pregunta dice, ¿es algo causado? ¿Hubo algo que causara esta comprensión? ¿Hubo algo, aunque fuera impersonal, que causara ese evento? Y desde el punto de vista de la mega comprensión, el universo carece de causa. Todo está aquí, todo es. El guión está escrito. Toda la película está en la lata, está siendo experimentada en tiempo y espacio, a través de los sentidos, a través de los instrumentos de dualidad, que son la mente y los sentidos que la asisten. Pero la comprensión con C mayúsculas subyace a eso. Es tanto la fuente como la sustancia de eso. No está causada, porque no está dentro del campo de la relación sujeto-objeto. No está dentro del reino de la causalidad. La causalidad es una noción, es un modo de ordenar lo que es, y es muy arbitrario. Ramesh usa este ejemplo. Un hombre va a las carreras de caballos de Bombay y apuesta por un caballo. El caballo gana y él gana dinero. Tú dices que el dinero ha llegado a sus manos porque el caballo ha ganado la carrera. El caballo que ganó la carrera ha hecho que el dinero llegue a manos de este hombre. Ahora bien, otro modo igualmente razonable de contemplarlo es que, para que el dinero llegara a sus manos, a fin de que pudiera ocurrir alguna otra cosa, para que su hijo pudiera obtener la atención médica que necesitaba y así dar los pasos que lo llevarían a convertirse en primer ministro de la India, para que ocurriera eso, el hombre tenía tener ese dinero, por lo tanto, la necesidad de que todos estos eventos posteriores se dieran causó que el caballo ganara la carrera. Ese no es nuestro modo habitual de ver los sucesos, pero tomando toda la cadena de eventos, este es otro modo de ordenarlos, de percibirlos, de darle sentido. La mente ordena lo que es tomando unos pocos de los eventos disponibles y creando una realidad con ellos. Si tratara de absorber todos los eventos a la vez, se colapsaría, se quedaría frita. La cantidad de datos es demasiado grande para poder absorberlos y procesarlos ordenadamente. Entonces, la ocurrencia de la iluminación parece ser algo parecido a una lotería, en el sentido que desde este nivel indica que se trata de un proceso aleatorio o al menos parcialmente aleatorio. Desde el punto de vista personal es aleatorio. Podríamos asegurar que no está regido por un concurso de méritos. Esto se hace muy evidente. Claro, siempre que entendemos que la aleatoriedad es una noción que surge desde el punto de vista del individuo, desde el punto de vista de la comprensión,
No hay aleatoriedad, todo es. Los sucesos solo son aleatorios desde el punto de vista del individuo. El organismo cuerpo-mente es una sola unidad, no son dos componentes separados. La totalidad de ellos se disuelve cuando se disuelve o muere cualquiera de los dos aspectos. El efecto último es comparable a una tostadora por la que fluye electricidad. Cuando desconectas la tostadora, la electricidad permanece, no cambia por la desaparición de la tostadora. Las personas a veces hablan de otros planos de existencia, de distintos lugares donde existen diferentes seres conscientes. ¿Son reales dichos planos? Sí, son tan reales como este plano. Entonces, ¿podríamos tener distintos tipos de complejos cuerpo-mente en diferentes planos? Claro, ¿por qué no? Entonces, ¿es la muerte la iluminación? No, la muerte es la disolución del mecanismo cuerpo-mente. Cuando no hay nada allí, ¿es eso la iluminación? No, la iluminación es el abandono del sentido de que eres tú, personalmente, el autor de tus acciones. ¿Puede un animal estar iluminado? El animal o el bebé no necesitan estar iluminados porque no tienen sensación de ser los autores personales de sus acciones. No hay un sentido de autoría de la acción que tenga que caer, que es en lo que consiste la iluminación. La iluminación solo puede ocurrir cuando hay una sensación de autoría personal de la acción. Ahora bien, en el momento de la muerte puedes decir que el sentido de autoría personal se disuelve junto con el mecanismo cuerpo-mente. Entonces, ¿es la muerte la nada? ¿La nada para quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Es la muerte como un estado de sueño profundo en el que no hay pensamientos? Sí, en la muerte, como en el sueño profundo, no hay nadie allí que experimente la manifestación fenoménica. Pero el punto principal dentro de todo esto es que quien experimenta a través de todos estos mecanismos cuerpo-mente es la conciencia. De modo que cuando un cuerpo-mente muere, el experimentador, que es la conciencia, permanece. Ese es el único experimentador.